lo que se va a estar predicando hoy y tiene que ver justamente con el Dios que desbarata los planes del diablo. El Dios que guarda a su pueblo y a sus hijos de antemano. ¿Sabes que Dios tiene un sistema de espionaje así, 5 estrellas, ¿no? ¿Qué está diciendo el pastor? Bueno, lo que te estoy diciendo es que el Señor, entendiendo que estamos en un campo de batalla, ¿no? El mundo es un campo de batalla, por un lado uno y por el otro lado el otro, ¿no? Por un lado las tinieblas, por otro lado la luz, por un lado el diablo, por otro lado Dios, y en el medio nosotros, ¿no? Y ahí nosotros, así como lo que somos, bastante palomos, ¿no? Decíamos hace no mucho en algunas prédicas. Bueno, a veces estamos ahí como en el desconcierto de no sabemos ni cómo, ni por dónde, ni qué hay que hacer. Pero en verdad Dios es un Dios de anticipo. Fíjate que Jesús cuando nació fue anticipadamente anunciado 700 años antes y mucho más, en realidad en Génesis también. Y la realidad que en esa vista corta que vos y yo tenemos, el Señor nos alarga la vista, ¿no? Nos pone su lente de aumento de espionaje, decíamos, de saber Él de antemano las cosas que maquina el diablo. El diablo está ahí, no sé, su taller de trabajo, convoca a sus demonios, está en una alerta permanente a ver la cuestión, a ver cómo, acaso, si fuera posible, si en el momento, matar a Jesús. Fíjate cómo Jesús siendo pequeño, siendo niño, Herodes planea todo un plan realmente terrible, pero fracasa. ¿Cuántos dicen el diablo es un fracasado? Bueno, pero vos y yo somos más que vencedores. Siempre y cuando tengamos la antena prendida. Siempre y cuando dejemos que el Señor nos prenda el switch de nuestra antena parabólica. No sé, ¿qué antena será que nosotros tenemos que captamos el cielo? Es impresionante. Vos del momento que aceptaste a Cristo Jesús, se te abrió el cielo, se te abrió el alma, se te abrió el espíritu y Dios te baja una frecuencia que es distorsión en el infierno, una frecuencia que es solamente una línea de Dios. Te lo digo porque hay gente que está siempre muy así como que pensando que el diablo, sabe cuestiones personales e íntimas, pero vos tenés una línea personal con Dios donde Dios te hace saber de antemano las maquinaciones de Satanás. De hecho, vamos a un antecedente antes de ir al pasaje central de hoy, que va a estar luego en Mateo 26, pero vamos a 2 de Reyes 6, capítulo 6 y versículo 11. Y por ahí, bueno, ya que está en pantalla, leo yo de pantalla, ¿te parece? Así que dice en 2 de Reyes 6, 11, mirá el espionaje de Dios, ¿no? ¿Qué estaba pasando? Te lo comento. El rey Aram, un sirio, tipo del diablo, los problemas, ¿no? Que parece que se le agarraron con uno, estaban ahí viendo a ver cómo hacían caer a ¿no? En este caso Israel, el pueblo de Dios, y vos sos blanco del infierno, pero tranquilo, Dios lo sabe todo de antemano, pero además es importante que vos y yo lo sepamos de antemano. Porque si no, vamos a ser tontos, vamos a pasar en la simpleza, no en el hecho que Dios te quiere anunciar las cosas de antemano, para que seas prudente y hagas las cosas de tal manera que el diablo no te pueda encontrar, vas a pasar y vas a sufrir el daño. Pero Dios no quiere que sufras el daño. Entonces Él quiere que vos tengas la información previa, desde antes, sepas lo que te puede estar pasando, lo que te va a pasar, y sepas cómo de antemano justamente librar tu vida. No sea que en la simpleza simplemente marchemos, funcionemos, vayamos para adelante en ceguera y suframos el daño. Dios no quiere que sufras daño alguno. A veces sufrimos daños porque nos falta la precaución, nos falta la prudencia que Dios le quiso dar a su pueblo Israel, ¿sí? Cuando, lo que te empezaba a decir, el rey Aram, sirio, estaba ahí viendo a ver cómo le caigo a estos. Y entonces, dice el rey, se enfureció el corazón del rey Aram por este hecho, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me van a revelar quién de los nuestros está a favor del rey Israel? Vamos al siguiente versículo.
Y él dijo, vayan y vean dónde está, y enviaron, ahí nos salteamos un versículo creo, A ver, vamos al versículo 12. A ver, y uno de sus siervos dijo, no, rey señor mío, sino que Eliseo, el profeta, que está en Israel, le dice al rey de Israel las palabras que tú hablas aún en el interior de tu alcoba. Te lo resumo, los enemigos de Dios maquinando, ¿no? A ver cómo voy a destruir a este. Y el Señor manda espionaje invisible, porque es el Espíritu de Dios que le revelaba al profeta, y el profeta le revelaba al rey de Israel. Tengan cuidado porque por acá el diablo, si en ese caso el rey sirio, ha preparado una emboscada, por ejemplo. Entonces ellos, prudentemente y avisados de antemano, tomaban las precauciones del caso. Bueno, eso mismo es lo que se vive, y vamos ahora a Mateo 26, es lo que se vive en este tiempo, lo que vivió Jesús. Cuando Jesús, por supuesto que era el meollo, ¿no? Era la atención de los infiernos. Vos sos la atención, no solo del cielo, sino de los mismos infiernos. Lo cual no te tiene que asustar. Simplemente tenés que ser parte del comando del cielo que te dice, como decía el profeta, bueno, tené cuidado, porque el diablo está maquinando. No puedes andar en la simpleza de una vida sin prudencia, porque estás en el campo de batalla. Estás en el mundo donde hay aflicción, donde dice que aún el mundo está bajo el maligno. Pero nosotros antes estábamos bajo la potestad de Satanás, pero ahora estamos en la potestad de Dios. En el mundo está operando las tinieblas, y por eso el mundo está como está. Dejemos de echarle las culpas a Dios. Dejemos inclusive de buscar culpables. El humano, por supuesto que el humano es responsable, pero hay toda una maquinación espiritual que está tejiendo, ¿sí?, entre telones, diríamos así, la destrucción. Lo cual no nos llega a nosotros. Vuelvo a repetirte, sé que estoy enfático y reenfático con lo que te voy a repetir ahora. Si somos prudentes, si tomamos recaudos del caso, que es lo que Dios quiere. Por eso levantó al profeta con revelación de lo que pasaba allá lejos en el rey Aram. Y Jesús mismo, y ahora voy a leer el Mateo capítulo 26, del versículo 1 al 10, Jesús mismo sabía los entretelones, lo que el diablo estaba tejiendo. Sabía y nos lo deja saber que lo sabía, porque de hecho está por escrito. Lo que estaba pasando en el entretanto, Jesús estaba en los días previos, no de lo peor, sino de lo mejor. Me estoy refiriendo que eran los días previos a la crucifixión. A veces uno dice, estos son mis días peores, no puedo anticipar otra cosa que lo peor. Sin embargo, cuando se habla que Jesús estaba en los días previos a la crucifixión, eso no está hablando de lo peor, está hablando de la mayor victoria, porque después de la crucifixión vendría la resurrección. ¿Cuántos decía que tenés al lado, decirle, no morirás, sino que vivirás? O sea, no es lo que te parece que te va a pasar, no es solamente que vas a pasar por la cruz, no es solo eso, te espera una grande victoria. Por eso el diablo respira amenazas. Y yo no estoy para hablarte del diablo, estoy para hablarte de la prudencia que Dios te quiere dar para que no sufras daño. Por eso la Escritura, Mateo 26, voy a leerlo, versículo 1. Para leerlo tengo que prender la pantalla. En el capítulo 26 de Mateo, versículo 1, ¿qué dice? Estoy leyendo NBI, después de exponer todas estas cosas, esto es Jesús, dijo a sus discípulos, como ya saben, faltan 2 días para la Pascua, faltan 2 días para la crucifixión. Parece que ya tenía la soga en el cuello el Señor. A veces parece que ya estamos realmente finiquitados y para nosotros no hay más simplemente que un último hálito de vida. 2 días nada más para la crucifixión, y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Ahora, vamos a ver el informe del espionaje del cielo en cuanto a qué estaba pasando en las otras filas. Bueno, dice el informe, se reunieron entonces
los jefes de los sacerdotes y los líderes religiosos del pueblo en el palacio de Caifás, el sumo sacerdote, y con artimañas buscaban cómo arrestar a Jesús para matarlo. Pero mirá lo que se escucha, mirá el micrófono no filtrado. Pero ellos decían, pero no durante la fiesta, decía. No lo vamos a capturar mientras estén contentos, estén en fiesta. No durante la fiesta, no sea que se amotine el pueblo. Vos fíjate que el informe, claro, uno no precisa mucho informe a veces para saber de que se levantan enemigos. Enemigos que razonablemente uno los puede tipificar como seres humanos, y está bien. Pero nuestra lucha, dice, no es contra sangre ni carne. Pero también está bien esta aseveración. Si bien nuestra lucha es con lo tenebroso, con las tinieblas, que al ser invisible se hace más particularmente dificultoso luchar contra lo que no veo, pero las tinieblas de alguna forma se personifican a través de personas. De hecho, era lo que estaba pasando. Y a través de cualquier tipo de personas, ¿no? Porque a veces uno dice, no, esto no debería ser así, pero a veces termina pasando lo que no debería ser. ¿A qué me refiero? Bueno, uno puede suponer y tener enemigos, macroenemigos, ¿no? En este mundo, ¿no? Porque la maldad está instalada, bla, 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 etcétera, etcétera. Pero aún los enemigos de Jesús estaban entre, la clase religiosa. O lo que se decían ser, o se la creían que eran. Porque están los que son y están los que no son. Están los verdaderos y los falsos. De hecho, en Apocalipsis el Señor habla en un momento a una nación, mirá qué nación, Israel, sinagoga de Satanás, le dice en Apocalipsis el Señor a Israel. Así que, hablando de Israel, yo hago un paréntesis, ¿no? Está todo bien con Israel. Amamos Israel, bendecimos Israel, bendecimos Jerusalén, pero están endurecidos, sí, ya sé, en parte, pero están endurecidos, están lejos de Dios. Por lo tanto, van a haber cosas que está bien, que son de parte de Dios, porque Dios guarda esa nación, porque Él guarda su fidelidad a las promesas que le hizo a Abraham. Pero dejemos a Israel como a veces no lo tenemos, a veces lo ponemos en un idealismo. Pero la verdad es que a veces, gente también, ¿no? Que vos podés haber tenido de una manera, ahora, sin darte cuenta o dándote cuenta, se te dan vueltas y se te ponen en contra. Más ejemplo que esto que te voy a decir ahora, en Mateo 16 y versículo 23, no hace falta que lo busquemos. Cuando Jesús en un momento a su amigo Pedro, o hasta ese momento amigo Pedro, y discípulo, en un momento Jesús fija su mirada, ¿y a quién está viendo en verdad? ¿A quién estás viendo muchas veces vos en verdad cuando ves situaciones en tu contra, personificado los infiernos a través de personas? ¿A quién estás viendo? La persona, no la mires a ella, no lo veas como tal, bendecí a lo que te maldicen. Pero tenés que reprender al diablo. Porque en definitiva, ¿a quién estaba mirando Jesús cuando vio de repente a Pedro? Y a Pedro tomado por las tinieblas. Ay, Jesús, considera bien lo que vas a hacer, como diciéndole, no vayas a la cruz. ¿Cómo que no? Si a eso vine. Ese es el plan de Dios el Padre, el plan divino. Y entonces Jesús le dice, apártate de mí, Pedro, apártate de mí, Satanás. Los demonios, el mundo espiritual se personifica. Acordate, no te la agarres con la gente. No. Porque esa gente ni sabe quizás lo que están haciendo, lo que está pasando con eso. No saben. Pero vos sí tenés que saber. Vos sí tenés que saber que va a haber todo esto. Y si le pasó a Jesús, con tal de detenerlo, pero no pudieron. El diablo va a querer hacer lo que sea, con tal de detenerte, pero no va a poder.
si vos tenés esta otra clave del informe, no solamente, porque Dios no sabe, que tenemos enemigos, que cuchillean entre ellos, ¿no? Como dice ahí que estábamos leyendo, en el versículo 3, que se reunieron, y eran aún religiosos, o los que se creían religiosos, pero era gente mala, contaminada por las mismas tinieblas y con artimañas, ¿no? Arte para lo malo. Ahí estaban, ¿sí? Cuchicheando entre ellos, haciendo publicaciones en Facebook, no sé dónde, cómo, y de alguna forma eso estaba presente y patente. Pero mira esta parte del informe, yo lo puse como clave. ¿Sabes lo que dice el diablo y el infierno? Sí, te trama disolverte y hacerte nada, y que tu carrera espiritual sea truncada y no alcances el más allá glorioso de la vida eterna y el más acá, que es un tiempo de obstinada victoria declarada por la sangre de Cristo, por la cual hemos vencido. ¿Sabes qué es lo que ellos dicen? Entérate. Ellos dicen lo mismo que dejó por escrito para nosotros el Señor. Lo que ellos dijeron, está bien, vamos a buscar el mal de Jesús, que no logre, ¿sí?, el plan divino, ¿sí? Vamos a destruirlo. Y ellos dijeron, pero no durante la fiesta. Uy, qué lindo suena. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Entre líneas. ¿Qué es lo que Dios está ponderando que a veces no nos damos cuenta? La importancia de nuestro estado de ánimo cuando sabemos que se maquina en nuestra contra, cuando sabemos que hay trampas, cuando sabemos que tenemos enemigos por donde no lo buscamos, simplemente ellos aparecieron. ¿Por qué? Porque son ellos, no porque el diablo nos odia, porque odia a Jesús y porque no pudo hacer ni va a jamás hacer nada contra Dios, va a intentar hacerlo contra los que Dios ama. Y nosotros tenemos que ser como este amado de Dios, el Padre, Jesucristo. Este es mi Hijo amado. ¿Qué hizo Él? Fue prudente y enseñó la prudencia. Y sepamos que hoy la prudencia es, decirle al que tenés al lado, no te entristezcas. No te deprimas. Porque el diablo dice, no, mientras esté de fiesta. No lo puedo tocar si está de fiesta. Está contento con su Dios. Sabe que tiene millones de problemas. Pero gloria a Dios, aleluya. Yo recién me moví ahí y le decía a la hermana, vamos a salir a bailar por los pasillos cuando estábamos así en medio de alegrones, ¿no? Pero ¿cómo vas a estar así alegre? Ay, me pasa esto y lo otro, y fíjate, fulano me ganó sultano. Tranquilo. Vos bajás la guardia si te entristeces. Y ahí el diablo dice, esta es mi oportunidad. Por eso el diablo te cincha para abajo. Porque él sabe que no te puede tocar mientras estés con el gozo del Señor. El gozo del Señor es tu fortaleza. ¡Pua! Rompes la camisa y te pones power, aunque vos digas, wow, es terrible lo que pasa. Alguien me dijo en estos días a mis oídos, eso fue música para mis oídos, estábamos hablando con alguien y de repente la hermana que está ahí acompañando dice, si me deja pastor yo voy a hablar también. Ok, dale. Y ella dijo, mira, ojo, esto no es autobombo. Ella dijo, yo admiro al pastor porque yo sé de repente las situaciones, sé que aparte son muchas veces claramente visibles. En muchas cuestiones uno dice, wow, soy una lectura leída por todos. Y ella decía, yo no sé cómo hace este hombre. Está siempre contento. Está siempre con gozo. Claro, es que si yo bajo la guardia, si yo me entristezco, si yo me dejo bajonear, porque hay espíritu de tristeza, gente. De repente, está llorando cuando te querés acordar. Ya está llorando. ¿Y por qué está llorando? Y no se me toma algo. Y te entregas a eso. Mirá qué portonazo le estás abriendo al diablo.
no durante la fiesta. No durante la fiesta. Porque en ese momento estás sellado. En ese momento sos una persona de fe. Cuando te amedrentás, yo te pregunto, ¿y dónde está tu fe? ¿Por qué te pones así? ¿O Dios no te habló? ¿O Dios no tiene promesas? ¿Y por qué te pones así? Y ahí te pones triste. Entonces ya frota las manitos y dice, este es pan comido. ¿Me estás escuchando, uruguayo? Porque acá en Uruguay es como que no existen los colores, somos grises. Uy, menos mal que viene con un colorcito, ¿no? Pero somos eso. Yo admiro los caribeños, ¿no? Siempre digo lo mismo, ¿no? Los dominicanos, cubanos, ¿qué más? Toda esa gente linda, alegrona, y siempre contentos. Bueno, capaz que no siempre. Porque de repente a veces pasa esto. Ok, hago la pausa y sigo leyendo. ¿Por qué hago la pausa? Porque lo que viene es correlativo y es relacional. Porque lo que se está diciendo, y ya guárdatelo, es una clave que tenés que guardarte, no a la tristeza, porque si no, viene el diablo con toda su caballería. ¿Me estás escuchando? Bueno, dale el aplausote grande y decirle, Señor, yo voy a levantar mi cabeza, me voy a enjugar mis lágrimas, voy a creer en la palabra, voy a confesar las promesas de Dios. Y ahora, en la escena que viene, y estamos leyendo, wow, se me apaga esto. ¿Cuánto están orando por una pantalla más grande para el pastor? Bueno, a ver, lo que viene ahora, versículo 6, es correlativo a esto. El Señor, nos va a mostrar ahora, cómo Él actúa en situaciones así. Entonces, como que nos sacara de escena y de contexto. No, esto es contextual. Cuando se está hablando de quien se está hablando, que es una mujer adoradora. Y cómo esto, la adoración de esta adoradora, generó la misma situación que Jesús estaba generando. Ya leímos, ¿no? La situación de quién era Jesús se estaba generando entre los falsos religiosos, ya dijimos, y toda esa prograta de gente con artimañas que querían entonces dañarlo, generó eso, ¿no? Desconfianza, murmuración, artimañas, todo eso espantoso. Bueno, esta mujer, esta adoradora, por ser quien era y hacer lo que ella estaba haciendo, adorar al Señor, provoca lo mismo. Pero vamos a la escena, vamos a leerlo. Versículo 6. Estando Jesús, acto seguido anterior, esto es correlativo. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón, que había tenido una enfermedad en su piel, se acercó una mujer con un frasco de alabastro lleno de perfume muy caro y lo derramó sobre la cabeza de Jesús mientras él estaba sentado en la mesa. Te quiero aclarar eso. Mira, Jesús sabía que lo estaban persiguiendo, que estaban hablando de él en las redes, que se estaban reuniendo a ver cómo lo destruimos se estaba diciendo cualquier fraseo, cualquier cosa. ¿Y el Señor qué? ¿Lo ves? No sé, deprimido. ¿Lo ves con una vida trastocada? No, vida normal, tranquilo. Esto es una manera de gozo, es una manera de no caer en tristeza. Sí, vida normal, estoy tranquilo. De hecho, lo invitan, me encanta esta invitación, lo invitan a cenar y él va a cenar. Está ahí, socializa, está con la gente, todo bien. Pero lo tenían en la mira, los francotiradores del infierno lo tenían apuntando. Sin embargo, él, tranquilo. A ver, mirá que tenés más cerca si está tranquilo. Sos vos mismo, ¿estás tranquilo? Porque te puede estar pasando lo que te esté pasando, pero vos tenés que estar manso, como agua de pozo, ¿no? Así estaba Jesús. Bueno, y entonces, ¿dónde fue que quedé? Ahí. Él está entonces en esa mesa donde lo habían invitado. Viene esta mujer con un perfume muy caro y lo derrama sobre su cabeza. ¿Sí? Eso está hablando de otra cosa que tenés que tener en cuenta. En un momento donde el diablo no te tiene que encontrar, porque no te va a encontrar en la fiesta del Señor, en el gozo, cuando estás en fe y en esperanza, sino en la depre. Pero también tenés que saber cuándo y cómo Jesús
defiende y a quienes defiende. No solamente que el diablo no te encuentre, no solo eso. Primera cosa es esa, sí. ¿Cuál es la segunda? Jesús te quiere defender. De quien sea, de lo que sea. ¿Se meten con este? No, tiene problema conmigo. Es como que Dios dijera eso. Porque de hecho, esta mujer derrama ese perfume, ¿sí? Y al verlo esto, ¿quién? Judas, el falso religioso, ¿no? Eso está lleno, lamentablemente también. Y que empieza la murmuración, la crítica, ¿sí? Lo mismo que contra Jesús. Y Judas es el que habla en el versículo 8, dice, ¿para qué este desperdicio? Critica para ella. Podía haberse vendido, podría hacer mejor las cosas esta persona. Y ahí el cuchicheo, la murmuración, el infierno, todo el mal que se te levanta en contra. ¿Y qué? Ahora otra clave, versículo 10, versículo clave. Jesús fue consciente de eso. ¿De qué? De lo que se estaba maquinando contra ella. No seas un don nadie, sé un adorador de Jesús. Sé un adorador. Te desafío más. Público. ¿Dónde estaba ella adorando? Delante de gente. Sé un adorador en la iglesia, sí. En tu casa, sobre tus rodillas, también. Sé un adorador público. No te avergüences del Señor. Que puedas confesarlo al Señor y tu fe y tu admiración y adoración para con Él, abierta y públicamente. Porque lo que se estaba hablando lo tiene que haber escuchado la mujer también, ¿no? Judas, esta mujer está haciendo malas cosas, fíjense qué mala manera de actuar. Te señalan así muchas veces. Claro. ¿Están en lo cierto? No, están equivocados. Están juzgando a la manera Judas. Ella escuchó. ¿Qué pasó con ella? ¿Se deprimió? Bueno, no sabemos, ¿no? Pero sí escuchó y yo la veo como por lo menos estática, ¿no? Por lo menos mantenida en su faz de adoradora, no afectada por lo que dicen o por lo que dirán. Oigan, déjenme explicarle de esta manera también. Tanto David como Saúl, los dos pecaron. ¿Sí o no? Saúl pecó, el rey Saúl pecó. Y David pecó también. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? A Saúl le preocupó el que dirán. Sí, porque ahora que va a decir el pueblo, y esto y aquello. A David le importó el que Dios dirá, lo que dice Dios. Entonces ella se quedó calladita. ¿Están tirando piedras? Ella se quedó quietita, pero en fe, ahí donde estaba, a los pies del Señor, y para ver lo que termina sucediendo. Cuando somos adoradores, pasamos al centro de la escena de Jesús. Esa escena estaba rodeadísima de gente. ¿Quién fue el centro de atención? La adoradora. ¿Qué es adorar? Señor, te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te amo y te alabo, Señor, con mi adoración, con mi alma, con mi espíritu. Es un momento dulce. ¿Cómo podemos definir un perfume? Yo lo definiría por lo menos como algo dulce, agradable. La adoración para el Señor es un perfume de nardo puro. Adorador es aquel que adora en espíritu y en verdad y sin reservas, ama al Señor, ama hasta la última gota del frasco de la adoración. Y esos pasan a ser el centro de la atención de Jesús. El centro de la atención del infierno también. Cuchicheo, Judas, bla, bla, bla. Pero ella se queda quietita, pero el Señor, versículo, decíamos cuál era el versículo, se me apaga la pantalla. Bueno, el versículo que sea, el Señor, ahí va, versículo 10, es consciente de lo que te está pasando.
Y entonces, dentro del mismo versículo 10, no solo Jesús dice al principio, Jesús fue consciente, eso quiere decir, supo lo que estaba pasando alrededor de la adoradora, sino también versículo 10, segunda mitad, Él la defendió. ¿Vos tenés enemigos? Sí, muchos, el infierno mismo. ¿Vos tenés circunstancias adversas? Muchas, a veces todas, porque en el mundo tendréis aflicción, no estás en el cielo y en la tierra nueva, no estás en la tierra todavía, entonces en el mundo vas a tener aflicción. Pero ¿cómo se logra esto? Justamente siendo adoradores, el Señor, si toma conciencia de eso, no se queda con los brazos cruzados, Él como a ella se va a levantar y te va a defender. Y no solamente eso, versículo 13, la perpetuó, sí, porque donde fuese que se anunciara este evangelio, mirá, se hablará de ella. Dale el aplauso, aleluya. Pero no se va a hablar, no importa que se hable mal de vos, no importa que Judas hable mal de vos, importa lo que Dios habla de vos. Y Dios la perpetuó. Jesús le dijo, mirá, en otras palabras, ¿no? Como diciéndole, mirá, estoy acá y soy quien escucho lo que te está pasando. No te alteres, no pierdas el gozo y adorame. Y termino, mirá, Él vuelve, sigue y continúa, ¿sí? Y volvemos a la escena misma de Jesús en el versículo 16. Así que vamos un poquito para acá, para abajo. Y en el versículo 16, vamos a ver, entonces dice, desde entonces Judas buscaba una oportunidad para entregarlo a Jesús. Volvemos a Jesús. Ya no es la situación de antes, ¿no? Que están aquellos que se reunían bla, 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 y tramaban con artimañas. No solo eso, ahora se hace personal. Judas busca, ¿me estás escuchando? Oportunidad para prender a Jesús. No des chances al diablo, no le des oportunidades. Cuando las cosas están que arden, arreglate la ropa espiritual, acomodate todo, anda bien. No des lugar al diablo. Judas estaba buscando oportunidad. A ver cuándo, en qué manera, en qué descuido lo voy a agarrar a esto, porque parece que se ofrece recompensa por nosotros también, ¿viste? De hecho, le dieron dinerillo. ¿Habrán demonios premiados si te hacen caer a vos o a mí? Yo creo que sí, habrá capaz que una escala de premio en el infierno, no sé. Pero lo cierto es que se agudizó el sistema de tenaza del infierno en contra de Jesús. Y Jesús, que nos enseñó lo de principio, ¿no? Que lo que dicen las filas de nuestro enemigo, no durante la fiesta, Él mismo lo aplicó en Él mismo. De hecho, si bien se intensifica aún más el problema, en el versículo 16 dice, en el versículo 17, que en el primer día de la fiesta, como se hablaba al principio, no estar contento, estar con gozo, estar de festejo. Versículo 18, en la segunda mitad del versículo 18, dice Jesús, palabras más, palabras menos, parafraseando el versículo, Jesús dice, voy a celebrar con mis discípulos. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos. Va a celebrar. Tiene realmente, digamos que está al cuello el agua, ¿no? Como realmente ya la situación es casi desbordante. Sin embargo, Él se mantiene en alto, en ánimo. No se abatata, no se deprime, no es uruguayo. Él se mantiene en celebración. Quiero aclararte algo. Yo a la música movida en la iglesia, yo no le digo alabanza. Le digo celebración. Porque no solamente alabamos, como dije, ¿no? Tenemos que salir a saltar y danzar, gente. Tenemos que celebrar.
Y él estaba dispuesto en ese momento donde ya se intensificaba el problema, pero no lo iba a destruir, porque él cumpliría el plan. ¿Sí? Él habría de tener la mayor victoria. La mayor victoria ya viene en curso, ya viene en camino, la vas a alcanzar, pero tenés que mantenerte en fe y en gozo, en fiesta y en celebración de Pascua. ¿Qué quiere decir eso? Se estaba celebrando, en la Pascua, ¿qué celebramos? En la Santa Cena, ¿qué celebramos? Comunión con Dios. El pan que partimos es comunión con Cristo. La copa que bebemos es comunión con la sangre de Cristo. Así que celebro con Dios. Pero también él aclara y dice, voy a celebrar con mis discípulos. ¿Vos querés ver victoria? Tené esto presente. Son importantes tus fiestas conmigo y con toda la iglesia, que celebremos juntos como discípulos del Señor, porque entonces el maligno no te toca. Dale el aplausote grande. Que no se atreve, le da Chucho. Mira, ahora te explico por qué y ya termino. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eso de que el diablo dice no durante la fiesta, no durante la fiesta? Eso ya estaba en la Escritura, pero lo pasamos por alto, capaz que algunos ya lo notó, pero si no, yo se los voy a leer. Versículo 5, volvemos para atrás. ¿Por qué no durante la fiesta? ¿Por qué? ¿Qué es lo que el mismo diablo y el informe de Dios, de lo que pasa en otras filas, no lo revela a nosotros? Versículo 5 dice, pero no durante la fiesta, decían, no sea que se amotinen. ¿Sabes lo que quiere decir amotinarse? Es ellos tener una muchedumbre en contra. Si vos te entristeces, no hay muchedumbre, quedás solito, aislado. O no es la tendencia. Alguien triste, ¿qué hace? Se aísla. Baja la persiana, descuelga el teléfono. No me molesten, se aísla. Pero cuando vos te alegrás con Dios, el motín que tiene que enfrentar el diablo es a Cristo mismo. Déjenla quieta, no la molesten, esta es mía, es una adoradora. Pero si celebrás además con los discípulos, todos nos vamos a amotinar a favor tuyo. Todos nos levantamos contra el diablo y contra el coludo. Pero hay del solo. Así que ya basta de cerrar puertas, de abroquelarte y aislarte y lamentar lo que no tenés por qué lamentar, porque más son contigo que con ellos. Y la clave bélica en esta guerra terrenal es que permanezcas en gozo y que seas un adorador. Porque el Señor te va a poner el centro de esa escena, te va a defender, vas a ver cómo el Señor cierra boca de leones y si hay que meter cuerpo, Él mete no solamente su iglesia, sino también sus multitudes, sus carros de fuego y su gente de a caballo. Más son con nosotros que con ellos. El aplausote grande. Y vamos arriba, iglesia. Aprendamos de este campo de batalla donde Jesús venció y nosotros también somos más que vencedores. Inclina tu rostro y oramos. Padre, gracias te damos. Gracias por tu bondad, amado. Gracias por tu frescura, Señor, incipiente hacia nosotros, Padre, que muchas veces somos humanamente, nada más eso, lo que somos, humanos. Pero estamos llamados a no militar en la carne, sino estar militando con tus armas que son poderosas para destrucción de fortalezas, a veces solo con estrategias, Señor. Tan puras y nobles como lo que tú mismo usaste siendo el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero siendo terrenalmente eras el Hijo del Hombre, eras un ser humano como nosotros. Y tú mismo, Señor, no te alteraste, tú mismo, Señor, festejaste, tú mismo celebraste, tú mismo dejaste escenas claras y a la transparencia para que lo vieran nuestros ojos y viéramos, Señor, la victoria que ya está preparada, la cual se alcanza no en la depre, no en la soledad, no en las lágrimas. A Dios lo que le conmueve, Señor, a ti lo que te conmueve es la fe. No las lágrimas, la fe, la expectativa, la alegría, el gozo que tú mismo llevarías en tu corazón al celebrar la Pascua con tus discípulos, porque tú mismo le dijiste,
en son de victoria le dijiste, Señor, que no tomarías más del fruto de la vida hasta que lo tomaras con ellos en el cielo. Vos ya estabas dando por hecho tu resurrección, tu victoria, y la de ellos contigo también. Gracias, Dios, gracias, que podemos vivir el hoy, pero pensando en el mañana, en lo que tú has prometido. Simplemente nos necesitas con fe, con fiesta, con celebración y en adoración. No en soledad, no en depre, sino, aleluya, en frenética locura de fe y esperanza que jamás nos va a dejar en vergüenza. Dale el aplausote grande y alabamos. Gloria al Señor, dáselo fuerte al Señor, porque aquí están los verdaderos adoradores y los que alaban y los que se gozan con este gozo que el Señor ha puesto en nuestras vidas, que es nuestra fortaleza. No es una felicidad, es gozo en medio de las pruebas, en medio de la adversidad, que podemos seguir y continuar celebrando la presencia del Señor, celebrando cara a cara con Él, porque Él está rodeándonos. Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casilla Guarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio. Ahora podés descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas.